Estimados élderes y hermanas, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Serrano y soy psicólogo de profesión y también soy miembro de la Iglesia. Como psicólogo clínico me dedico a la atención de personas con problemas emocionales, afectivos y de conducta, y hoy quiero compartir con ustedes algunos tips o algunos puntos que pueden ayudarles a vivir esta cuarentena de manera mucho más tranquila o saludable. Son tiempos difíciles, son tiempos diferentes, tenemos que estar en casa y los misioneros no son ajenos a esto. Así es que lo primero que me gustaría compartir con ustedes es el concepto que tienen de lo que está sucediendo. Muchos suelen decir que están encerrados, estamos encerrados. Y la realidad no es que estamos encerrados, vivimos una cuarentena. Y quiero hablar un poco de esto porque es importante cómo lo asumimos. De acuerdo a cómo lo pensamos, vamos a generar una percepción de lo que sucede y nos vamos a sentir de acuerdo a esa percepción. Estar encerrado sería estar privado de la libertad prácticamente, ¿no? Limitado totalmente. Sin embargo, eso no es lo que estamos viviendo. Lo que vivimos es una cuarentena producto de una pandemia, un problema de salud. Entonces vamos a decir que la cuarentena tiene que ver con dos cosas. La primera es una conducta de cuidado hacia mí mismo y mi salud. Me quiero, me cuido, y porque me cuido, me quedo en casa. Es una conducta totalmente asociada a nuestra autoestima. La segunda cosa es una responsabilidad social, porque así como me quiero y cuido a mí mismo, también cuido a los demás. Y eso significa que no salgo de casa para no poder ser una persona irresponsable que podría estar contagiando o contagiándose afuera. Y por eso solamente salimos para lo mínimo y necesario. Eso es una cuarentena. Vivimos una cuarentena como respuesta a una conducta de autocuidado y de cuidado hacia los demás por una responsabilidad social. ¿Queremos agregarle algo más? Podemos decir que somos personas que estamos sujetas a reyes, gobernantes, a leyes, y nos hace buenos ciudadanos obedecer las normas que el Estado, en este caso el Estado peruano, está impartiendo de quedarnos en casa. Ahora ya sabemos que vivimos una cuarentena, que tenemos que estar en casa, y cómo prevenimos el estrés, la ansiedad o hasta a veces la depresión de esta situación, de un cambio tan radical de nuestra actividad diaria a lo que ahora tenemos. Lo primero que necesitamos hacer es establecer una rutina diaria. Aparentemente como misionero o misionera usted tenía una rutina en las mañanas, por ejemplo, de levantarse, de hacer ejercicio, de estudio y de desayuno y luego salir. Ahora se queda. Entonces es importante que esa rutina esté establecida y planificada con actividades, no tan estrictas, quizás algo flexibles, pero siempre tiene que haber actividad productiva en el día. Los ejercicios físicos, por ejemplo, no solamente podrían ser 30 minutos, tal vez podrían ser en otro tiempo del día otros 30 minutos. En el rango de edades que ustedes tienen, es muy importante hacer ejercicios y ayuda mucho a distender tensiones. Así es que con la aprobación de su presidente de misión, usted podría hacer un poco más de tiempo de ejercicio. Ayuda mucho. Tiene que haber conductas de aseo y limpieza, todas las que se nos han indicado ya y ustedes han recibido como instrucción, así como las de alimentación saludable. Tal vez podemos hacer algunos mejoras o ajustes en nuestros estudios personales. Si ya nos parece muy rutinario la forma en cómo estudiamos, podemos cambiar. Por ejemplo, podemos seleccionar los 7 capítulos que más nos gusten del libro de Mormón y estudiar uno por día por una semana, saliéndonos de la rutina cronológica que seguimos del estudio del libro de Mormón. Solo por una semana seguiremos cumpliendo la norma de de leer el libro de Mormón, obedeciendo, pero estudiándolo de una manera diferente, solo por una semana, quizás para romper nada más con la rutina. Y así con otros estudios personales que puedo tener. Otra de las cosas que puede ayudarnos a evitar un poco el estrés y la tensión es mantener regulada la calidad de nuestro sueño. Algunos se sienten muy tentados a, por ejemplo, dormir durante el día, hacer una siesta quizás después del almuerzo. Y aparentemente relaja. El problema es que muchas veces el dormir durante el día hace que durante la noche no experimentemos sueño. Y cuando no tenemos sueño en la noche, en el silencio de la noche, nuestra mente empieza a traer una serie de pensamientos que podrían producir estrés y ansiedad.
como por ejemplo sobre lo que va a pasar o cuándo va a acabar esto, y eso podría generar mucho estrés y dificultar o alterar la calidad de nuestro sueño, y eso es totalmente perjudicial para la salud mental. Otra cosa que podemos hacer también es evitar la información informal. La información informal me refiero a todo lo que escuchamos de la gente, de los miembros a veces, por teléfono, claro, o a veces en la pensión, quienes van a la pensión a recibir sus alimentos. A veces los miembros con una muy buena intención desean compartirnos la información de lo que está sucediendo, cómo van las cosas. Sin embargo, a pesar de la buena intención de ellos, recuerde que la información que ellos nos brindan podría estar sesgada por su percepción o por su opinión. Y es mejor que solamente ustedes reciban la información oficial, la de sus líderes, la de su presidente de misión. Cuando algunos miembros quieran compartir con ustedes información sobre lo que está pasando, de manera muy amable, como muchos de ustedes lo saben hacer, pueden decirle a los miembros que están al tanto de lo que está sucediendo y que les gustaría hablar con ellos de otras cosas. Por ejemplo, cómo fortalecerlos a ellos. Entonces, evitamos la información no oficial. Otro punto muy importante es la obediencia. Estar tanto tiempo en casa parece que las cosas se ponen más flexibles y pueden sentirse tentados a desobedecer algunas normas que aparentemente serían absurdas en un tiempo de cuarentena. Sin embargo, recuerde que sigue siendo un misionero y que sigue sujeto a ciertas normas elevadas. Manténgalas. La porción del Espíritu Santo que usted tiene depende de la exactitud con la cual es obediente. Quizás no soy yo el más indicado para enseñarles esto, solo quiero recordárselos. Sea obediente con exactitud, aún en tiempos de cuarentena. Otra de las cosas que suele generar mucha ansiedad es empezar a pensar demasiado en el futuro. Y es que como las cosas son algo inciertas, empezamos a pensar mucho en cómo van a ser, qué va a suceder, cómo van a pasar las cosas, qué le va a pasar a mi familia, qué va a pasar acá, qué va a pasar allá, cuándo regreso a casa. Tranquilo, no necesita hacer tantos pensamientos de estos porque podrían generarle también ansiedad. Y cuando generamos ansiedad, lo que sucede es que empezamos a pensar en un futuro desalentador, pero no basado en hechos reales, sino simplemente en nuestro propio pesimismo. Eso significa que empiezo a tener la mala costumbre o el mal hábito de adivinar el futuro, de saltar a conclusiones precipitadas. Cuando esto suceda, asegúrese de hacerse 3 preguntas a sí mismo. Estimado elder o hermana, la primera pregunta es: ¿puedo yo adivinar el futuro? ¿Tengo esa capacidad, ese superpoder? Seguramente que no. Aun cuando la pregunta es graciosa y la respuesta es evidente, lo que hace esa pregunta y respuesta es ponernos los pies otra vez sobre la tierra, cuando empezamos a imaginar cosas en puro pesimismo. Con los pies sobre la tierra podemos hacer la segunda pregunta: ¿qué pruebas o evidencias tengo yo que esto que estoy pensando va a suceder realmente? Pero pruebas y evidencias, no cosas que imagino, ni siquiera un indicador, pruebas y evidencias de que eso va a suceder. La tercera pregunta es casi una conclusión, porque si yo no puedo adivinar el futuro y tampoco tengo pruebas y evidencias que lo que estoy pensando va a suceder, entonces, ¿es saludable seguir pensando de esa forma? Seguramente que no. En ese momento, entonces, formule un pensamiento que se ajuste mucho más a la realidad. Como por ejemplo, las cosas están cambiando cada día. Sin embargo, si soy obediente a lo que se me está indicando, las probabilidades de que algo malo me suceda se van a reducir considerablemente para mí y para los míos. De esa forma también podemos reducir un poco el estrés y la ansiedad. Finalmente, confíe en el Señor. El que tiene fe puede tener la esperanza de un mundo mejor. Así es que confiemos en el Señor. Confiemos en las palabras de su profeta, quien nos ha hablado muchas veces en los últimos días, y esforcémonos por ser buenos ciudadanos, buenos misioneros, por ser obedientes y hallar gozo en la obediencia. La felicidad viene por la obediencia. Si es obediente en estos tiempos, será feliz. Otra cosa que puede hacer
es que si está experimentando ya demasiado estrés y puesto está produciendo, por ejemplo, algunos dolores musculares, cabeza, cuello, hombros, espalda, es importante que haga ejercicios diarios, pero también le recuerdo que en su guía o manual de adaptarse a la vida misional hay toda una sección que habla sobre el estrés y nos enseñan unos ejercicios de relajación que son bastante eficientes. Les invito a repasarlos y a ponerlos en práctica dentro de casa, 2 o 3 veces al día, y ver el efecto que esto tiene sobre los posibles dolores o tensiones que estén generando toda la ansiedad o el estrés. Espero que estos consejos le puedan servir, estimado Elder y hermana. Sin embargo, si a pesar de todo esto las cosas son muy difíciles para usted, puede ponerse en contacto con su presidente de misión. Muchas gracias.